Es menester hacer una reflexión sobre distintos tópicos simultáneos o lo que hemos venido llamando planos de intensidad, que están articulados e integrados en aquello que llamamos momento, coyuntura, pero también podemos llamar realidad. Son conceptos que tienen como referencia aquello que pretenden decir o señalar y darle un significado que muchas veces adquiere características universales y pocas veces adquiere características singulares, lo que es imposible porque lo singular es singular y por lo tanto tampoco podría conceptualizarse. Sin embargo, ahí nos movemos en ese intervalo, por así decirlo, entre lo singular y lo universal. Y obviamente el lenguaje transcurre en ese dilema más que contradicción. Y al hacerlo trata precisamente de interpretar, y al interpretar lo que hace es usar determinados códigos, signos, también símbolos, alegorías, metáforas y construir conceptos que son estructuras categoriales. Entonces, obviamente cuando hablamos y reflexionamos a través del lenguaje o nos expresamos a través del lenguaje, lo que ocurre es de que las palabras nos llevan a los significados, que muchas veces tienen distancia pues con aquello que llamamos realidad, pero la realidad es un concepto, pero aquello que se refiere a la realidad es una complejidad de singularidades, porque no puede haber sino singularidades, no hay universales, salvo, digamos, obviamente en el imaginario y en el imaginario racional. Bueno, con todas estas anotaciones necesitamos hacer reflexiones sobre lo que nos ha ocurrido, sobre lo que nos está ocurriendo, teniendo en cuenta que estamos hablando a partir de un determinado momento, de un presente, y ese presente necesariamente es comprensible a partir de una mirada retrospectiva, pero también a partir de una mirada prospectiva, porque si algo tenemos que decir en relación al presente, es esa vinculación que desde San Agustín se ha establecido, desde San Agustín de las Confesiones, entre un presente presente, un presente pasado y un presente futuro. Y por lo tanto, digamos, esta conciencia del tiempo es también una conciencia narrativa, porque no hay tiempo sino en la narración y en la literatura. Que de la narración y de la literatura haya pasado a la filosofía y a la ciencia es otra cosa, pero la ciencia y la filosofía usan la narración, en el sentido más pleno de la narración, lo usan como metáfora. El tiempo es una metáfora, porque no hay tiempo como tal, y eso lo había establecido Kant, pero también lo había establecido la física relativista desde 1900 adelante, en la medida que no hay tiempo absoluto ni espacio absoluto, sino un tejido espacio-tiempo, y ese tejido también viene a ser otra metáfora, es decir, metáforas que se refieren a una mayor complejidad. Bueno, pero ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos a tomar en cuenta que estamos en un presente? Y en este presente hay toda una experiencia, pero también toda una expectativa. Y además hay toda una serie, y más que serie, series de hechos que se van dando y que expresan aquello que podemos decir también a través del lenguaje y de la analítica y del análisis, que podemos decir que es crisis, aquello que hemos llamado crisis, que es otro concepto. Crisis del Estado-Nación, crisis múltiple del Estado-Nación, pero también crisis múltiple de su contexto, que es el orden mundial, lo que Michael Hart y Antonio Negri llamaron imperio, que es el orden mundial de las dominaciones, es el consenso de las potencias.
no solamente de las potencias dominantes, sino también de las potencias emergentes. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial es muy difícil hablar de algo que no sea un orden mundial. Pero el orden mundial que emerge de la Segunda Guerra Mundial es bipolar y ahora tenemos un orden mundial que desde alguna perspectiva pretende ser monopolar, lo que es imposible, y desde otra perspectiva pretende ser pluripolar. No se está en ninguna de las dos cosas, es decir, lo que se está dando es una ambigüedad. Pero en esa ambigüedad forma parte también pues de la crisis. Bueno, la crisis del Estado-Nación es también crisis ideológica, pero también es crisis de la democracia y es crisis de la política. Obviamente se sostiene en una crisis económica. Y lo que hemos llamado en términos generales la crisis de la civilización moderna y en términos menos ambiciosos, la crisis del sistema mundo capitalista, que tiene dos caras, la versión liberal y la versión socialista, y en la actualidad tiene la cara de la versión neoliberal y la versión neopopulista, es decir, ambas versiones son complementarias del mismo sistema mundo capitalista, aunque no lo quieran unos y pretendan haber superado el capitalismo, nunca lo han superado. El socialismo no ha superado, el socialismo real no ha superado el capitalismo, sino es una parte del capitalismo, es una versión del capitalismo, es la versión de la escasez, en tanto que el liberalismo es la versión de la abundancia o del consumo. Pero digamos, abundancia y escasez se oponen en tanto accesibilidad, pero no se oponen en tanto que son desenlaces o derivaciones del mismo modo de producción capitalista. Bueno, pero esto ya lo dijimos varias veces. El tema es el siguiente, entrar a temas mucho más puntuales. Por ejemplo, la crisis de la democracia. Y tengo la impresión de que la crisis de la democracia se expresa de manera singular, dependiendo de las localidades, el momento, la coyuntura, el contexto, la región, el mundo. Entonces, estamos hablando de crisis singulares de la democracia. Concretamente, en Sudamérica tendremos que hablar de crisis de la democracia a partir precisamente de estos proyectos que han derivado en aquello que se ha venido a llamar los gobiernos progresistas. Y de una manera más cabal se llaman gobiernos neopopulistas. De una manera calificativa se llaman, o he llamado, gobiernos de la forma de gubernamentalidad clientelar. Bueno, si nosotros incluimos a lo que ocurre sobre todo en Nicaragua y en México, tendremos que decir que hay una crisis latinoamericana. Y si incluimos a lo que está pasando en Cuba, una crisis latinoamericana y del Caribe. Y eso no quita de ninguna manera que hay otra crisis más al norte, también de la democracia, y eso se expresó de manera muy patente durante el gobierno de Trump. Eso no quiere decir que antes y después de Trump no se haya dado la crisis, se da, pero cuando se evidencia la crisis es precisamente durante las formas de gestión autoritarias de un personaje como Trump. Entonces, la crisis también de la democracia se da con otras características en la Federación Rusa, donde tenemos, digamos, lo que podemos llamar un post-socialismo real. Pero ese post-socialismo real tiene demasiados vínculos con la crisis, sobre todo, del socialismo real. Solo por nombrar un ejemplo, Putin fue de la KGB y fue del Partido Comunista y digamos, cierta jerarquía de la nomenclatura del Partido Comunista en realidad se han vuelto burguesía, y peor aún, burguesía mafiosa, que son los que de alguna manera tienen mucha influencia en el gobierno de Putin y en la forma de gestión y de gobierno que debe tener características también contextuales, regionales y locales en la Federación Rusa. Entonces hay una crisis y se expresa esa crisis en la continuidad del autoritarismo
Obviamente hemos salido de las pretensiones totalitarias que se dan durante el lapso stalinista y a pesar, digamos, de las reformas que se dan después de la muerte de Stalin y terminan con una especie de glasnost de transparencia, ¿no? Con Gorbachev igual forman parte de la crisis, solo que la crisis adquiere distintas tonalidades y distintos perfiles. Y ahora hay una crisis, no se puede decir que hay una democracia plena. O sea, en ninguna parte del mundo hay una democracia plena. Y también podemos hablar de una crisis, aunque tengamos menos información, en la República Popular de China. Es decir, después de la revolución cultural y del fracaso de la revolución cultural y de la victoria de la nomenclatura del partido contra los guardias rojos que querían una transformación, querían una gestión a partir de los soviets y no del partido, tenemos pues que se llama una desvirtuación del proyecto inicial, el proyecto comunista, y eso implica precisamente un dominio de la burocracia del partido. Y eso va a derivar precisamente en lo que mismo que ha derivado en la Unión Soviética, en clases sociales dentro del socialismo real. Y obviamente a partir de un determinado momento una opción capitalista, ¿no? que llama la nomenclatura china el socialismo de mercado, se llega, digamos, a reproducir y a restaurar, si ustedes quieren, de manera más evidente el capitalismo, solo que de una manera barroca. Se combina un socialismo de mercado, o el socialismo de mercado más bien es una composición combinada de un capitalismo salvaje y con las demás revoluciones científicas, tecnológicas y obviamente industriales del capitalismo. Entonces, tenemos una versión capitalista en China, cuya notoriedad se caracteriza por, digamos, haberse convertido en la primera potencia económica. ¿Pero la primera potencia económica de qué? Del mundo capitalista. O sea, no hay pues contradicciones con la otra potencia que está en declive, que es los Estados Unidos de Norteamérica, que ha terminado siendo la hiperpotencia en términos de complejo militar, tecnológico, científico, cibernético y comunicacional. En términos militares sigue siendo la primera potencia. En términos económicos lo es China, pero digamos no son potencias opuestas. No se trata de decir tenemos que escoger entre una versión que fue del socialismo real y que de alguna manera todavía tiene un tinte, ¿no?, socialista, y peor aún decirlo que es comunista, y una versión que es liberal y fue, digamos, el protagonista más global del neoliberalismo y que se llama que sea distinto. No hay distinciones ahí, hay digamos, un compromiso, una complicidad entre las potencias en mantener el mismo sistema. O sea, todos aquellos que hablan digamos, de diferencias cualitativas entre la República Popular China y Estados Unidos de Norteamérica están hablando macanas, para decirlo en términos muy simplones, ¿no? Es decir, estas bagatelas están bien para las demagogias, tanto de izquierda o de derecha, porque de los dos lados hay unas demagogias espantosas, especulativas, sin un ápice de apego, digamos, a los hechos. ¿Y qué es lo que nos interesa? Es decir, por el momento, de que hay una crisis generalizada. Muy bien. Entonces, pero nos queremos referir puntualmente a la crisis de la democracia en estas situaciones, bueno, estos gobiernos llamados progresistas. Y la crisis tiene que ver básicamente con sus formas de gestión de la democracia, que obviamente, claramente y notoriamente han resultado ser autoritarias, es decir, con muy poco respeto de la democracia, a no ser que confundamos la democracia con, digamos, la pugna, ¿no ve? Y por lo tanto la pugna y la búsqueda de
de complicidades más que de consensos entre distintos partidos, sobre todo en temas muy complicados y comprometidos como la corrupción, que es lo que ha ocurrido en Brasil, en la Brasil de Lula, que en realidad hubo acuerdos entre el PT y los otros partidos y sobre todo los partidos que se llaman de derecha. Es decir, no hay contradicción, han mantenido el mismo Congreso. El mismo Congreso le ha hecho el golpe, para decirlo de esa manera, el golpe parlamentario. Hablamos de Dilma Rousseff, que es la que ha experimentado esa conspiración y la han terminado de sacar precisamente la presidencia. Y ha entrado su vicepresidente en complicidad con el conjunto de congresistas corruptos, porque de lo que se trataba es de salvar la complicidad de corrupción entre unos y otros y buscar un chivo expiatorio. Y lo mismo pasa con Lula, se hace un juicio de responsabilidades en contra de Lula, pero se olvidan del resto, de la gente que está comprometida pues en un sistema, para decirlo de esa manera, de corrupción. Entonces, obviamente, eso nos muestra una forma fenomenal, digamos, de la crisis política, crisis de la democracia, crisis múltiple del Estado-Nación. En el caso de Brasil, del Estado Federativo de Brasil. Bueno, entonces estamos hablando de crisis. Ahora, ¿a dónde apuntamos? Nos queremos referir a lo siguiente, es decir, sobre todo por lo que está pasando ahora en Chile, que han entrado en un proceso constituyente de la convención, de lo que llaman la convención, después de la larga crisis del 2019, y una larga crisis que tiene que ver con una historia reciente, la historia reciente de los estallidos de los movimientos sociales, sobre todo jóvenes, muy jóvenes en el caso de los pingüinos, y jóvenes en el caso de los universitarios, y también de movimientos sociales que tienen características civiles y sociales urbanas, urbano-populares, pero también tienen características anticoloniales y decoloniales, descolonizadoras, que tienen que ver precisamente con la lucha de la nación y los pueblos mapuches. Entonces tenemos una historia reciente, bastante compleja en Chile, que desde distintos ángulos ha interpelado a la constitución pinochetista, que no es de ninguna manera ni republicana ni democrática, sino es dictatorial. Es la legitimación comprometida de toda la casta política con el pinochetismo, es decir, con un proyecto totalitario. Y en eso se comprometieron los partidos de la concertación, tanto socialistas, yo no sé qué clase de socialistas podemos definirlos, y los otros, los partidos de la socialdemocracia, de la democracia cristiana y de los de derecha. Es decir, todos estos partidos tenían la tarea de darle continuidad a la constitución pinochetista y hacer algunas cuantas reformas. Es decir, no hubo una transformación de lo que ocurrió como aplastamiento de la democracia en Chile con ese golpe militar y un golpe de todos los sectores conservadores con connivencia e intervención descarada del imperialismo norteamericano. Entonces, y de sus servicios secretos y todas las formas de intervención que han tenido. Entonces, no hay una recuperación todavía de esa democracia. Lo que se está haciendo es recuperar la democracia. Obviamente, como es otro contexto, que no es el mismo contexto del gobierno de Allende, es un contexto distinto. La recuperación de la democracia se abre, digamos, en los nuevos contextos, en los nuevos horizontes, y sobre todo en un continente o en un subcontinente como es el de Sudamérica, que ha dado lugar a procesos constituyentes. Desde el 1988 en Brasil, después, si no me equivoco, el 94 con la Constitución de Colombia,
después con la constitución venezolana, después con la constitución boliviana y con la constitución ecuatoriana. Entonces tenemos el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que ya tiene su historia y tiene sus desenlaces, y donde se han demostrado sus contradicciones y sus límites, y el desacato de los gobiernos que deberían garantizar la constitución, que lo primero que han hecho es no garantizar el cumplimiento de la constitución. Entonces, con esa experiencia en Chile se ha entrado a un proceso constituyente y obviamente tiene sus propias singularidades, porque hay como un conocimiento también, no del todo cabal, no del todo completo, de lo que ha ocurrido concretamente recientemente en Bolivia y en Ecuador. Entonces, se han abierto un proceso constituyente que la primera tarea es acabar con la constitución y la herencia de la constitución pinochetista y abrirse una constitución democrática. Pero va más allá porque la propuesta mapuche, por lo menos de un sector mapuche, es ir a una constitución plurinacional, en la que están de acuerdo los independientes neutrales, los otros sectores de los movimientos sociales, inclusive el Frente Amplio, ¿no? Aunque no está en eso de acuerdo la derecha ni la extrema derecha. Bueno, pero digamos lo interesante de todo esto es de que, digamos, ya hay un nuevo contexto y obviamente se han encaminado a este proceso, que tiene también sus límites y sus contradicciones, por lo que podemos llamar los límites de la ideología jurídico-política, porque la realidad y de la gestión política, de la gestión económica y de la gestión social no se resume, no se estanca, no se circunscribe a los márgenes del contexto y de los planos jurídico-políticos de una constitución. La realidad efectiva va más lejos y por lo tanto en ese sentido, en la medida que ya se han dado autogobiernos en Chile, ya se han dado posiciones muy claras de recuperación territorial, de recuperación de la nación mapuche, de autogobiernos y de, digamos, un régimen propio descolonizador. Entonces, obviamente, hemos entrado a otros contextos. ¿Cuáles van a ser los desenlaces? No sabemos. Sabemos que todo esto depende de la correlación de fuerzas y no depende de la razón, de la justeza y de la justicia, de la claridad que se pueda llegar. Bueno, y nadie puede reclamar aquí una verdad, porque no hay una verdad. Lo que hay es, digamos, distintas perspectivas con distintas finalidades que se proponen. Unas pueden ser de nuestra mayor apreciación, sobre todo las más radicales, entendiendo el radicalismo en el sentido de ir a las raíces. Es decir, desde mi punto de vista, tiene que ver con una descolonización plena. Y eso implica precisamente el reconocimiento pleno y el derecho pleno de las naciones y pueblos indígenas, en un contexto donde hay otras participaciones mestizas, criollas, de otras partes de la sociedad, con las que hay que entrar en consenso para lograr precisamente aquello que unos llaman plurinacional y podemos llamar, digamos, un contexto que va más allá, quizás de lo plurinacional, sino más bien consensos de autogobiernos, que es ir más allá del Estado. Bueno, pero esas, digamos, son las finalidades que proponemos y a partir de esas finalidades que proponemos leemos otras finalidades, las evaluamos, pero lo que nunca hay que olvidarse es de lo que se trata es de leer la realidad efectiva, las dinámicas de la realidad efectiva, las dinámicas moleculares de la sociedad y su complejidad y tratar de entender cómo funciona y por lo tanto saber, digamos, cómo funciona y cómo incidir para lograr los desenlaces que uno quiere eh, en el campo de las potencialidades y las posibilidades, pero digamos no quedarse como grandes sacerdotes de grandes verdades reveladas, de finalidades puristas que reclaman precisamente eh, no solamente la puridad, ¿no? Sino
esta condición, lo vamos a decir metafóricamente, inmaculada, la inmaculada concepción, pero que no tiene, digamos, consecuencias en la realidad. Y por lo tanto de lo que se trata precisamente es incidir en la realidad, no solamente moverse en el plano de la razón, de la crítica de la razón, de la justicia y de la utopía, sino preguntarse cómo se pueden realizar las utopías y cómo de alguna manera la crítica de la razón puede deconstruir las estructuras de poder, ¿no? Interpelar las estructuras de poder, pero también cambiarlas. Y cuando hablamos de cambiarlas, estamos hablando de transformaciones estructurales e institucionales, estamos hablando de desplazamientos en la práctica. Entonces, ¿cómo se hace eso para no quedarse como sacerdotes? Es decir, porque los sacerdotes lo que nos ofrecen es el cielo. Y bueno, el cielo es una metáfora, ¿no ve? Porque no hay cielo salvo una atmósfera en la Tierra. Lo que hay es un universo complejo o un multiuniverso complejo integrado en distintas escalas, desde las infinitesimales hasta las más molares, gran molares. Entonces, estamos hablando pues precisamente de metáforas, pero lo que nos interesa aquí fundamentalmente es la incidencia en aquello que podemos llamar la realidad efectiva. Entonces, de eso se trata. Entonces, es importante volver con la reflexión al análisis más minucioso y detallado de la crisis múltiple del Estado-Nación y del orden mundial, de la civilización moderna, del sistema mundo capitalista, y por lo tanto, digamos, de este sistema mundo capitalista que tiene su substrato precisamente en la conquista, en las oleadas de conquista, en la colonización, en las oleadas de colonización y después en las oleadas de la colonialidad. Entonces necesitamos entender de manera más detallada para incidir en los detalles, en la singularidad. No hay incidencia en universales, hay incidencia en lo específico y por lo tanto necesitamos incidir en lo específico y para eso necesitamos una comprensión. En relación a esto, hay que decir muchas cosas de lo que ha pasado en Bolivia, en Ecuador, y no sabemos lo que está pasando en Chile. Es decir, aquí se ha eh, heredado, digamos, lo que se ha venido a llamar, digamos, la recuperación de la democracia frente a lo que fueron las dictaduras militares, ¿no? De los años 80, pero hasta los años 80, ¿no? Pero aquí lo que importa es cómo se ha usado, digamos, el concepto de democracia de una manera muy general. Es decir, como por ejemplo en su acepción de antidictadura, de no dictadura, como en su acepción de institucionalidad, de volver a la institucionalidad de la República y el Estado de Derecho en un principio. Pero esa vuelta de la República y al Estado de Derecho era una vuelta general, metafórica. El tema era cómo se podía volver de manera concreta a una república que nunca se había realizado como tal, en la medida que se había ignorado a las naciones y pueblos indígenas conquistados y colonizados, y en la medida que se ha ignorado, digamos, a la mitad de la población que son mujeres, y en la medida que obviamente se ha confundido el ejercicio de la democracia con el ejercicio de leyes y normas, y no con el ejercicio no solamente de derechos, sino el ejercicio pleno de la democracia en términos de la participación de los ciudadanos, de los colectivos, de los grupos y los individuos. Entonces, obviamente, se actuó de manera, para decirlo rápidamente, inmadura. O sea, se hicieron usos de conceptos todavía muy generales de la democracia. Y ahora que tenemos una experiencia en todo lo que nos hemos equivocado, en los límites de esas generalidades, nos damos cuenta de que en realidad el ejercicio de la democracia va más lejos. Para plantear en contexto y de manera inicial, obviamente estamos hablando de democracia plena, y la democracia plena es el autogobierno del pueblo. Y eso significa autogobierno del pueblo, significa ir más allá del Estado. Esa es la democracia. Pero obviamente la deconstrucción y la diseminación del Estado es todavía una tarea. Entonces, ¿cómo se hace, cómo se actúa en ese contexto cuando hay transiciones y todavía no se han logrado
la correlación de fuerza adecuada como para diseminar el Estado, sin renunciar como se hace, sin comprometerse como se hace, sin meterse en los círculos viciosos del poder en los que se ha metido la izquierda, que no ha renunciado nunca al Estado, y al no renunciar al Estado, nunca ha renunciado al capital, porque el Estado es la otra cara del capital, ahí está la hipocresía de esa izquierda. Entonces, ¿qué se llama? Aquí es importante hacer una reflexión no solamente crítica, sino una interpelación radical precisamente a posiciones que se han quedado como a mitad del camino de la reflexión y de la crítica racional y del uso crítico de la razón. Aquí tenemos que ir más lejos, en la medida que implica ir de manera más lejos, más detallada, más específica a los ejercicios de la democracia. Y en ese sentido es importante entender que la democracia precisamente no solamente es autogobierno, sino es formar consensos y transiciones consensuadas. Y eso implica precisamente no solamente el reconocimiento de los derechos distintos, y los derechos de todos, de colectivos, de sectores, de individuos, y la transformación de los individuos, de los colectivos, de los grupos y de los contextos en los que se mueven, logrando, digamos, precisamente una mayor horizonte de la democracia, una profundización de la democracia y de sus derechos, y del ejercicio de sus derechos y la aplicación de sus derechos y la realización de sus derechos. Entonces, estamos precisamente en una responsabilidad. Y es en esta responsabilidad respecto a la democracia implica hacer críticas a los usos que se han hecho de la democracia. En Bolivia, por ejemplo, y quizás también en Ecuador, lo que se ha dado, digamos, es un uso muy corporativo de la democracia y también partidario de la democracia, creyendo que de lo que se trataba era de imponer a nombre de, digamos, de supuestas mayorías, imponer y no buscar consensos. Y no estamos hablando de buscar consenso en el sentido más liviano, más light. Estamos hablando de buscar consensos en la medida que los consensos implican la participación, la construcción de todos de aquello que llamamos las realizaciones de la democracia. Entonces no estamos hablando en el sentido de buscar consenso en el sentido político, de la casta política, en el sentido más limitado. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de transformaciones consensuadas, que es otra cosa, completamente distinta. Entonces, aquí se han hecho usos demagógicos de la democracia, donde se ha pretendido imponer, y se ha usado la democracia en el sentido del chantaje político, del chantaje eh, político, y eso implica precisamente del chantaje emocional, del chantaje donde eh, eh, te victimizas y usas tu papel de víctima para chantajear. Yo he sido víctima, entonces tengo derecho a quitarle los derechos a los demás, a imponer mis derechos. Es decir, eso no es democracia. Eso se ha visto en la constituyente boliviana, no sé si en la constituyente ecuatoriana, a la que ha acabado de alguna manera abrupta, a pesar de que Alberto Acosta ha pedido 6 meses más o unos meses más para acabar la democracia, pero el señor Correa lo que ha hecho es exigirle la renuncia para precisamente concluir de una vez la constituyente, porque necesitaba un papel, una carta para, digamos, legitimar su forma autoritaria de gestionar la política. Y además que ha encubierto corrupción y que ha encubierto una violencia ecológica contra el Yasuni. Entonces, fíjense, es decir, nos hemos movido en contradicciones profundas. Las contradicciones también se han repetido en Brasil, en la medida que en Brasil, digamos, a pesar de tener un partido marxista o con características marxistas, que tiene además un movimiento sin tierra gigantesco, el más grande movimiento campesino, que es una sociedad dentro de la sociedad brasilera, a pesar, digamos, de su larga lucha, han terminado, digamos, empantanados, atrapados en las dinámicas del poder, en las estructuras del poder, y han terminado convirtiéndose, por ejemplo, en una burguesía financiera, los del sindicato metalurgista, al administrar las AFPs. Entonces eso ha derivado precisamente en un tipo de democracia
en la que se trataba no solamente de imponer, sino inclusive en la medida que no se podía imponer porque no tenía una mayoría adecuada, el buscar complicidades, no consensos, para realizar precisamente un tipo de gestión adulterada que no ha transformado Brasil. Entonces, fíjense, bueno, el caso paradigmático es Venezuela, obviamente, porque allí sí se notó de manera palpable un proyecto con pretensiones totalitarias, ¿no? Y a nombre precisamente del revanchismo, una burocracia que se apoderó de la revolución bolivariana y sobre todo se apoderó del Caracazo, que es donde se inicia este proceso político, este acontecimiento político venezolano. Es el Caracazo que abre el horizonte y en ese horizonte que abre el Caracazo cabe una insurrección social. Se van a dar después expresiones más individuales, más bonapartistas, para usar esa metáfora, más caudillescas, que son en todo caso limitaciones de lo que abre el Caracazo. El Caracazo es un acontecimiento social. Lo que viene con Chávez es un acontecimiento individual, de caudillo. Y cuando se vuelve al caudillo, se vuelve al patriarca. Y cuando se vuelve al patriarca, se vuelve al Estado, pero a un Estado adulterado y perverso. Y ese Estado lo que hace precisamente es vivir una experiencia que es la mejor, la experiencia constituyente, donde se abren horizontes, pero cuando se dan las gestiones se cierran, a pesar de que se dan dispositivos muy importantes como las comunas y las misiones, que boicotea la burocracia chavista al desviar fondos, al apoderarse de la revolución bolivariana y al enriquecerse. Y por lo tanto, al terminar de lo que podemos llamar de transformar el entusiasmo inicial en un clientelismo y del clientelismo una violencia contra la sociedad y el pueblo. Entonces hemos llegado a algo paradigmático y atroz en el caso venezolano. Entonces eso es también crisis de la democracia. Entonces, ahora que estamos volviendo otra vez a procesos donde hay una insurrección latente social, es importante y se ha dado en Colombia, en los últimos movimientos de Colombia, donde también se han dado autogobiernos y donde también los jóvenes se han enfrentado a la clase política de izquierda y de derecha. Entonces, en ese contexto estamos reiniciando otra vez una suerte de insurrección social diferida y dilatada, pero una insurrección social que está buscando caminos que salgan del ciclo vicioso del poder, donde está metida la izquierda y la derecha, el liberalismo y el socialismo real, el neoliberalismo y el neopopulismo. Entonces se quiere salir de esto, pero precisamente para salir de esto hay que entender cómo funciona la complejidad en sus singularidades y cómo las singularidades en sus asociaciones, en sus conexiones, terminan definiendo perfiles donde hay que actuar y no hay que tener una idea demasiado simple de realidad compleja, como si fuera dualista, los buenos, los malos, izquierda, derecha, etcétera. Y eso está bien para sacerdotes y para la autocontemplación satisfactoria, la autolegitimación satisfactoria, para decir yo soy el héroe o yo soy el portador del fuego santo. Eso no sirve, sirve, digamos, individualmente, pero no sirve para la transformación. Y por lo tanto necesitamos volver a la reflexión. Y una de las reflexiones importantes es precisamente esto, es decir, cómo funcionan las sociedades, la sociedad que tiene un substrato es las sociedades alterativas, porque las sociedades alterativas son las sociedades reales, las sociedades que siempre están funcionando en términos prácticos, desbordando las reglas y las normas y viviendo sus propias vitalidades. Pero esto no siempre es visible. Y las sociedades visibles, que son las sociedades institucionalizadas, que están enmarcadas en las normas, en las instituciones, en las estructuras de poder, están saboteadas por el Estado y los partidos políticos y las estructuras de poder, tanto económicas como políticas. Entonces, ¿cómo salimos de todo esto?
Y esa pregunta es importante cobra importancia en la medida que tengamos que responder para entender el funcionamiento de las dinámicas de esta complejidad y no del imaginario esquemático que tenemos en la cabeza, porque eso no va a ayudar. Es decir, va a ayudar a hacer epopeyas, pero las epopeyas son de siglos pasados, ya no corresponden ahora. Y la novela, el antihéroe, fue, digamos, de la parte más interesante de la modernidad, sobre todo de la ilustración, que ayuda a iluminar, mantiene la crítica y la ironía en la novela. Pero ahora estamos entrando como a otro contexto, inclusive narrativo, más allá de la novela, más allá de todo, donde precisamente cobra mucha importancia la inteligibilidad más detallada de la complejidad, la alegría más plena de la crítica. Entonces tenemos que ir a eso precisamente para poder transformar y salir del círculo vicioso del poder, pero también para responder a la crisis ecológica que amenaza a la humanidad, para salir de la crisis de la civilización moderna, de la crisis del sistema mundo capitalista que amenazan arrastrarnos al abismo. Entonces, para hacer eso se necesita pues una crítica que va más allá de la crítica que ha logrado la crítica de la ilustración. Bueno, aquí acabamos con esta exposición en espera, obviamente, de seguir con sus análisis y sus consecuencias.